Bueno, vamos a empezar entonces. ¿Me entendieron? Vamos a empezar de nuevo entonces. Yo vine acá, soy de Córdoba. Me quiero presentar, mi nombre es Agustín, este es mi nombre, Agustín. Tengo dos nombres, ¿no? Tengo por un lado mi seña personal, que es esta. Esa seña personal es propia de la comunidad sorda. En el mundo sordo es así. En el mundo oyente, ustedes, todos ustedes, utilizan en la sociedad, que es la sociedad mayoritaria, es distinta a este mundo sordo, que somos una minoría. Yo soy uno de ellos, no soy el único, por supuesto. En estos dos mundos, yo quiero traer acá este mundo, en este mundo, qué es lo que pasa en el interior de ese mundo, y para mí el mundo oyente es el mundo exterior, que es el de la sociedad mayoritaria. Que esa sociedad siempre dice, por ejemplo, es una cuestión de usted tiene una enfermedad, se dice que es sordo-mudo, se dicen un montón de otras cosas. Siempre, generalmente son cosas de tipo negativas y yo ya estoy acostumbrado a eso. Pero dentro, ¿qué es lo que pasa ahí dentro? Yo como parte de ese mundo. Yo cuando quiero hablar en relación a la comunidad sorda, que me parecen cuestiones muy importantes, por un lado, la cuestión de tener en cuenta el valor, la cultura, la lengua y la historia. Esas cuatro cosas son muy importantes en nuestra comunidad, que la mayoría de las personas que están por fuera desconocen, nos tratan de discapacitados, sordomudos o cualquier otra cosa. En general tienen que ver con cuestiones de subestimarnos. Estas cuatro cosas que les dije, yo les voy a decir, por ejemplo, qué pasó durante el tiempo que fui creciendo, de estas cuatro cuestiones que les comenté. Yo nací sordo, somos 3 hermanos sordos y 3 hermanos oyentes, 3 y 3. Para mí era natural la comunicación en la familia, yo no tenía ningún tipo de problemas con mi mamá y mi papá oyentes, los dos. Dentro de mi casa no había ningún problema, nosotros naturalmente compartimos y nos criamos, siempre respetando las diferencias. Mi mamá y mi papá nos trató a todos iguales, todos los hijos exactamente iguales. No nos trataron con ningún tipo de diferencia. Solamente atendían si había algún tipo de dificultad. Pero no tuvimos un trato privilegiado en relación al resto de mis hermanos, de ninguna forma, sino que nos respetaron a todos, según nuestros gustos. Bueno, en ese mundo oyente, esa sociedad mayoritaria que les digo, la cuestión es que como que quiere formarnos a nosotros, transformarnos a nosotros, convertirnos a nosotros. Y en realidad eso no se puede, es muy difícil. La historia ya lo ha demostrado. En realidad es muy difícil convertirnos. Esto no es hace poco, no es una cuestión de poco tiempo, no es que hace unos años. No, estamos hablando de cientos de años donde las personas sordas se han desarrollado en el mundo en diferentes lugares. Entonces, que a medida que lo primero que hice fue ir a la escuela, yo fui a una escuela de sordos, y al mismo tiempo iba a una escuela de oyentes, porque el mundo se desenvuelve en el mundo oyente. ¿Para qué iba a la escuela de oyentes? En relación a pensar la comunicación, para aprender el español, no para que me convirtieran, sino para poder acceder al español, porque yo sabía que eso me iba a permitir progresar en el futuro, porque lamentablemente en la vida está todo desarrollado de otra forma. Se piensa en general que se busca como mejorar a las personas sordas y brindarles una solución, pero esa solución generalmente no es llegar a ser igual como son los oyentes. Eso es así hasta ahora. Así que fui ahí, me desarrollé, pero ¿cuál fue el problema? Para mí siempre fue la preocupación y la duda a medida que iba creciendo, la forma en que a mí me estigmatizaban, cómo me miraban. Ese estigma de cómo me miraba la sociedad, que se asustaban algunos, otros no podían comunicarse, otros se acercaban y se iban rápido, o la gente se escapaba de mí, siempre desde ese lugar. Así que yo me reía de esas situaciones. Entonces esa preocupación me hizo darme cuenta de que había un problema en la sociedad. ¿Cuál era la clave de ese problema? Entonces tomé la decisión de irme. Me fui a viajar por el mundo.
Me fui a diferentes países, fui a más de 42 países, a diferentes lugares, y conocí un montón de realidades. Y fui eligiendo algunas muy importantes que tienen que ver con el contacto con otros sordos. Por ejemplo, en España, ahí estudié, después que te había estudiado acá, estudié ahí para la atención a niños sordos. Gente que tenía, niños sordos que tenían problemas de familia, tenían situaciones de maltrato al interior de sus hogares. Entonces, ahí me daba cuenta de que en todos los lugares había alguna complicación en relación a los oyentes. Entonces, las personas sordas se encontraban trabas por las formas en que eran tratadas. Después, en Canadá, también estuve enseñando a inmigrantes sordos. Y ahí también veía cuáles eran los problemas. Eran estos problemas de las trabas en la comunicación. Eso era lo más importante. Después, finalmente decidí volver a la Argentina y ahí decidí quedarme porque este es el lugar donde nací. Entonces decidí estudiar y progresar aquí, también para poder revertir un poco toda esta situación. Entonces, pero pensaba cómo cambiarlo, cómo cambiar la sociedad, porque es importante poder generar ese cambio. Entonces pensé una y otra vez en la cantidad de personas, las personas oyentes que deciden. Entonces fui y decidí estudiar en relación a los problemas que hay sobre la educación de las personas sordas, en relación a todas esas trabas que existen, porque muchas veces es porque no están preparadas las personas para tratar con nosotros, no nos conocen y eso genera más trabas. También era importante mostrar a la sociedad cómo cambiar, cuál es la mejor forma, cómo generar esa adaptación. Entonces me di cuenta que había una necesidad de las personas, principalmente para nosotros, de participar en la sociedad. ¿Qué significa esto de participar? Siempre los demás son los que participan. Las personas del mundo oyente son los que participan con palabras como inclusión, integración, la discapacidad, la adaptación, todas esas palabras que en realidad, en el fondo, tienen las mismas prácticas. No es que traen algo nuevo, innovador, no, son un juego de la política. Eso es lo que está por detrás y eso sigue todo igual. Yo lo he vivido en toda mi vida, que son solo palabras, palabras y palabras, que son cuestiones de política. Entonces yo pensé, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita? Si lo que se necesita es participar en la sociedad. Eso es lo importante. Entonces, si los demás estaban participando, las personas sordas también queremos participar. Y para eso tenemos que enfrentar y mostrar en el mundo oyente qué es lo que somos. Mostrar que se puede, pero lamentablemente hay muy pocos sordos que participan, porque tiene que ver con toda la historia de muchos obstáculos que se han tenido que enfrentar. Porque la mayoría de los padres y madres que tienen hijos sordos, inmediatamente le ponen un estigma. Y el estigma es que es un problema, es sordo. Entonces eso genera un montón de frustraciones en la identidad y la posibilidad de participar. Entonces yo me di cuenta que en todos los lugares estos problemas eran mayormente de participación. Entonces yo me acordé que cuando era niño, cuando después de que nací estábamos con mis 3 hermanos sordos, mi hermana mayor me llevaba, ¿se acuerdan de esas 4 palabras que les dije? Una es importante porque tiene que ver con las asociaciones de sordos. ¿Para qué están esas asociaciones? Esas asociaciones crecieron a lo largo de la historia, las asociaciones de sordos, porque en esa época, en Europa, se difundió la prohibición del uso de lengua de señas. Entonces, desde ahí empezaron a surgir en el mundo asociaciones de sordos, en todos los países del mundo. En ese lugar, en las asociaciones, en forma escondida, oculta, podíamos conservar nuestro idioma, hablar, comunicarnos, aprender de nuestra cultura, todos estos valores, la identidad, para poder preservar lo que somos, ya que estaba prohibido en el resto del mundo. Quizás ustedes lo saben, que muchas veces se nos obliga a la oralización como forma de integrarnos al mundo oyente, pero en realidad la verdadera integración, ¿dónde está? Si nosotros tenemos que estar preparados para enfrentar el mundo.
Hay pocas formas de poder enfrentar el mundo si no conocemos cómo son los diferentes lugares. Ahí en la asociación, a medida que fui creciendo, para mí la Asociación de Sordos era mi segunda familia. Esta era mi segunda familia, para mí muy importante, porque me dieron ahí todos los valores, me enseñaron la historia, me enseñaron la lengua, me enseñaron cómo cuidar mi cultura. Ellos me ayudaron, yo me sentía ahí partícipe, ahí me sentía verdaderamente partícipe. No tenía ningún tipo de trabas de las trabas que existían en el mundo oyente, nada de eso pasaba. Y ahí me di cuenta que era importante participar, porque los oyentes podían conocer de esto. Ese tiempo fue un tiempo largo. Lo más importante era poder ver esas diferencias. Yo ahí me di cuenta de que en ese mundo, que nosotros como minorías, ¿qué es lo importante? Que existen otras minorías, las minorías religiosas, las minorías étnicas. Cuando hablamos todo el tiempo de igualdad, ¿no? Yo me siento igual que cualquiera de esas personas. Yo me siento mucho más cerca de las personas aborígenes porque tienen el mismo problema de la aceptación de la lengua. Vieron que las lenguas aborígenes no son escritas, igual que en el caso de la lengua de señas que no tiene escritura. Somos iguales, tenemos nuestra propia cultura. En ellos se destaca la cuestión étnica, para nosotros la cuestión cultural. Pero la sociedad respeta y conoce quizás mucho más los derechos de las comunidades indígenas, que a medida cada vez más se van conociendo. Pero en realidad, los derechos de las personas sordas no son conocidos. Solamente se respeta para quedar bien, pero en el fondo no existe ese respeto. Entonces, esa es la diferente visión que hay en el mundo. Entonces, nosotros estamos luchando para mostrar que podemos participar, de que se puede cambiar. Ahora se están generando muchas condiciones de accesibilidad para que las personas sordas puedan estudiar, para que puedan enfrentar el mundo. Eso es el tema de la política de las personas sordas. Nosotros involucrados en esa política, ¿qué es lo que es esto de la política sorda? Porque siempre en el mundo oyente veíamos el desarrollo de profesionales, sabíamos de que era imposible que hubiera profesionales sordos, pero en realidad la mayoría de los profesionales que hablan de nosotros no saben nada de nosotros. Simplemente utilizan palabras que son resultado de sus propias investigaciones en su mundo. Y nosotros tenemos el conocimiento, la vivencia, la experiencia, el sufrimiento, el desarrollo, mis costumbres, y no tienen nada que ver cómo nos están mirando. Entonces nosotros tomamos nuestra decisión de tener las mismas decisiones que el resto, para poder verdaderamente mostrarnos y poder mostrar nuestras opiniones y mostrar esa otra mirada. Eso es lo importante. Entonces, de esta forma se puede garantizar la participación de las personas. No solamente cuando decimos esa participación no es solo política, económica, en las políticas de salud, para estar preparados para enfrentar la sociedad y poder verdaderamente revertir. Nosotros pensábamos hace mucho en cómo hacer para cambiar las bases de la sociedad y nos dimos cuenta que es al revés. Porque siempre nos van a decir que sí, que sí, que sí, desde arriba y se van a olvidar de nosotros. Entonces dijimos, bueno, nosotros vamos a hacer el cambio. Esto a partir de las propias investigaciones, mostrar eso. Eso es, en tema resumido, en relación a la participación de las personas sordas, dejarles el lugar, no siempre esconderlos y los oyentes tomar decisiones por nosotros. Están muy equivocados si piensan así. Nosotros muchas veces le pedimos que nos acompañen, pero para compartir. Queremos compartir, queremos construir juntos un mundo que sea mejor para oyentes y para sordos, ¿sí? Eso es lo importante. Entonces, me gustaría que piensen en esto de la participación social en relación a la comunicación, a la comunidad sorda, y difundir al mundo que en la mayoría del mundo oyente les gusta respetar la igualdad. Y a veces la igualdad la entienden como transformar al sordo en oyente, ponerle un implante coclear, ponerle un audífono. Eso piensan que es la igualdad y eso no es la igualdad. Respetar ¿qué? Las diferencias, esa es la verdadera igualdad. Cuando cada uno puede elegir desde sus propias decisiones, elegir lo que cada uno quiera,
respetar las diferencias, eso es lo más importante, porque de esa forma podemos llegar a la participación social. Si no, todos son trabas en las cuales no nos permiten participar. Entonces después, si cumple la consigna del sordo no puede. Entonces, respetar las diferencias. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Este es el aplauso de la comunidad sorda. ¿Puede ser? Gracias.